El escritorio de José Miguel García. En Intimidad Radio. Muy buenas a todos y a todas, un día más aquí en el escritorio en Intimidad Radio. Hoy nos visita Gerardo Rodríguez Salas. Gerardo nació en Granada en el año 1976, es el ganador del tercer Premio Internacional de Poesía Mar Poética y ha sido 2 veces finalista del Premio Andalucía de la Crítica en el año 2021 y 2025. Él es catedrático de Literatura Inglesa y Estudio de Género en la Universidad de Granada. Ha publicado la colección de relatos Hijas de un sueño, el año 2017, el texto teatral Bulanicos, del año 2021, y los poemarios Anacronía, año 2020, Los hilos de la infamia, Valparaíso 2024, y recientemente el libro que presenta Oxford Circus en Visor, del año 2025. Sus poemas han aparecido en revistas nacionales e internacionales como Zenda, Círculo de Poesía, Altazor, Extramuros, muchísimas más. Asimismo ha participado en cerca de 20 antologías y es para nosotros un verdadero placer, un honor tenerte aquí en el escritorio a Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas, un placer estar aquí en este espacio de intimidad, ¿no? Para charlar un rato contigo en tu escritorio. La verdad es que teníamos muchísimas ganas, sobre todo teniendo en cuenta que tú vives en Granada, que tú, y es verdad que encima nos conocemos hace muchísimo tiempo, tenemos muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Y bueno, y por estas cosas de la vida resulta que bueno, que por fin hemos conseguido que te sientes aquí en la casa de Quino, ¿no? Aquí en Intimidad Radio. Todo tiene su momento y simplemente hay que esperar. Tenía que llegar y tú sabes que hemos compartido toda la parte poética, nos unió la poesía y aquí estamos para charlar de poesía y de la vida un poco, ¿no? Bueno, y para que nuestros oyentes te puedan conocer un poquito más, ¿quién es Gerardo Rodríguez Salas? Bueno, pues mira, empezamos con una pregunta fácil, ¿no? Para romper el hielo. A ver, de eso se trata, ¿no? Claro, bueno, a ver, es difícil de definirme porque es verdad que pienso que soy un poco camaleónico, pero luego al final todo está relacionado. Yo creo que por un lado, Gerardo es profesor. Siempre he tenido esa vocación y disfruto muchísimo mi docencia en la Universidad de Granada, de literatura, además que está todo muy vinculado a toda esta proyección como escritor, pero ciertamente una de mis grandes facetas yo creo que sería la docencia, unida a la investigación, porque al final los docentes universitarios siempre tenemos la parte de investigación, que siempre va a estar también muy vinculada a lo que escribo, porque yo creo que al final hay una pulsión personal que te hace conectar con todas estas dimensiones, ¿no? Pero vamos, digamos que profesor, por un lado, docente, por otro, pues como escritor me siento más cómodo en el género de la poesía. Creo que es el género que me permite jugar más, sugerir más. El tema de las imágenes permite por un lado muy estético, pero por otro creo que da mucho juego para denunciar o para posicionarse o para romper determinadas estructuras, y siento que si me tengo que definir sería más en la dirección de poeta, aunque he jugado con otros géneros como tú mencionabas, el relato corto, incluso un texto teatral que también parecía que iba a ser ya lo único que hiciera y parece que hay algo más por ahí. En fin, que por otro lado sería la parte como escritor. Y luego, pues, creo que una persona que está siempre inquieta, con mucha curiosidad, investigando pues también toda la parte como más cultural de, no sé, la parte de cine, de música. Pero bueno, yo creo que me quedaría un poco con esa idea y todo bastante conectado. La verdad es que eres una persona muy inquieta, una persona que le gusta todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Que de hecho también, ¿no? La docencia también tiene un poquito de emocional, de intentar transmitir no solamente conocimiento, sino, por supuesto, de enlazar, ¿no? Ese conocimiento que uno tiene, ¿no? Con los demás. Acabas de publicar, ¿no? El libro Oxford Circus, que viene en la gran editorial Visor, ¿no? En fin, una de las grandes editoriales, y encima viene con el lazo, como digo yo, con el lacito, ¿no? de haber ganado el tercer Premio Internacional de Poesía Mar Poética, que es hoy en día uno de los grandes premios de literatura a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que, bueno,
Que es maravilloso, ¿no? Yo cuando me enteré, yo creo que ya te lo dije, ¿no? Yo sentí tal alegría como si lo hubiera ganado, yo imagínate, y me consta por conocidos y amigos que tenemos en común que les pasó a ellos también. ¿Qué les da a la gente? ¿Qué hace que nos alegremos tanto? Porque es verdad que es algo maravilloso, no sé. Bueno, yo creo que lo primero porque al final generamos unos vínculos que hacen que no solamente la escritura sea un proceso individual y solitario, creo que al final creemos en la escritura como un vínculo, ¿no? Y yo creo que quienes escribimos y sobre todo publicamos, porque hay mucha gente que escribe y no publica, pero si publicamos evidentemente es porque queremos compartirlo con el público. Entonces al final, por supuesto que hay un público lector, pero luego hay una especie de hermandad poética que yo creo que es lo que hace que nos vinculemos. Yo realmente disfruto muchísimo con esa parte porque la escritura me ha traído también esa manera de conocer a otro tipo de escritores que están en esta misma onda y tú eres uno de ellos, claro, y efectivamente a mí me pasaría lo mismo contigo. Creo que al final, si tú ganaras un premiazo, evidentemente, y de hecho has ganado alguno que otro, bueno, pero me consta. No al nivel del más pero poética. Son premios y yo me alegro muchísimo cuando eso ocurre con el resto de amigos, ¿no? Y en mi caso, la verdad es que fue tan inesperado, en un momento en el que yo la verdad es que había perdido un poco la esperanza en el tema de los premios, te lo tengo que confesar, y de la forma más inesperada pues recibo una tarde una llamada telefónica que además coincidió que estaba yo preparándome la cátedra que comentabas tú antes, me quedaba como una semana para el examen y estaba yo con mi PowerPoint y de repente recibo una llamada telefónica que claro no conocía el número, pensé que sería alguna compañía telefónica vendiendo el asunto y respondí pues casi enfadado, ¿no? Como diciendo, estoy aquí concentradísimo y me acuerdo que una voz así muy profunda me dijo, ¿podría hablar con Gonzalo Rodríguez? Y claro, de primera lo de Gonzalo me descolocó, ya era como esto no... Y esto no es no me cuadra, esto no es... ¿Qué es esto? Y claro, ya dijo, no, perdón, Gerardo. Y claro... con un poco de incredulidad respondí y ya me dijo, buenas tardes, soy Antonio Colinas. Y claro, imagínate. Antonio Colinas, el Antonio Colinas que yo conozco. Momento, disociación total, como diciendo, no puede ser verdad que hace Antonio Colinas llamándome. Eso segundo, o sea, microsegundo antes de que dijera, ya efectivamente, le llamo para decirle que ha sido usted ganador del tercer premio de poesía Mar Poética. Y claro, cuando escuché Mar Poética, evidentemente lo asocié al festival, porque para mí Mar Poética, sobre todo ese festival que lleva ya 10 años funcionando, que muy clave en la literatura, en la poesía. De hecho, ya se ha sentado como uno de los grandes festivales de literatura. Claro, y con grandes figuras. Entonces, claro, lo asocié directamente con el festival, pero no recordaba el premio, porque claro, todos sabemos que quienes escribimos poesía mandamos los manuscritos no precisamente a un solo premio. Claro, entonces yo lo había mandado, lo estaba circulando, llevaba ya mucho tiempo circulándolo, de hecho ya casi había perdido la esperanza de los premios. Y claro, cuando escuché Mar Poética no sabía realmente lo que implicaba como premio, ¿no? En ese momento no caí. Y ya cuando me pasaron con el resto de miembros del jurado, pues imagínate, Olvido García Valdés, Antonio Lucas, Julieta Valero, Javier Vicedo, uno por uno pasándome con todo hasta que descubrí que lo publicaba Visor, que tampoco era consciente de eso. Entonces fue como una sorpresa detrás de otra, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué más me puede estar pasando? Claro. Es decir, esto está pasando de verdad. Es que tienes una sensación tan rara que te llamen por teléfono y te digan eso. Y en un momento que ya te digo, yo concentradísimo en lo mío y mi reacción fue un poco Karina. De repente fue como, ¡ay, gracias, y fue todo el rato, muchas gracias, sin salir de ahí, ¿no? En bucle. Y luego ya, claro, colgué el teléfono, asimilé mínimamente lo que había ocurrido y ya fue cuando miré el premio y entendí también pues lo que implicaba el premio, ¿no? Como cuantía, que tampoco es que esté muy mal, ¿no? No, a ver, en fin, una buena lotería, como digo yo, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, claro, pues me ha costado asimilarlo, la verdad, pero tengo que reconocer que desde entonces estoy viviendo en un sueño, porque recogí el premio hace poco en Marbella, tuve una charla con Antonio Lucas y Julieta Valero. Por la mañana, en la entrega del premio, fue Antonio Colinas quien hizo pues una semblanza del libro, y claro, escuchar a Antonio Colinas diciendo que el libro es palabra nueva y, ¿sabes? Como que fue igual otro momento de disociación, pero estoy muy contento, muy feliz. Creo que es un punto de inflexión, yo creo que para la carrera literaria de cualquiera, ¿no? La verdad es que sí, un antes y un después, sobre todo en los libros que ya ha escrito, ¿no? Y que pueden encontrarse los lectores en este Oxford Circus. Pues yo creo que, bueno, el título es un poco engañoso, porque de primera este título suena a ese lugar de Londres, ¿no? Es una estación de metro muy famosa, es un lugar de Londres que implica un cruce de caminos, como si fuera Shibuya en Tokio, ¿no? Entonces es un lugar muy clave que cuando lees el título crees que vas a ir allí.
pero no sale Londres. Londres no está en el libro para nada. Bueno, tiene esa intención un poco de no lugar, de generar pues este juego, ¿no? Que cuando entras no te encuentras lo que esperas, ¿no? Y finalmente lo que tienes es que romper un poco las dos palabras que forman el título, porque realmente la clave está en circus, ¿no? Ese circo, además una palabra con mucha polivalencia, ¿no? Porque por un lado es la palabra circo, y de hecho el libro está estructurado en actos circenses o relacionado un poco con la parte performática del circo, y por otro lado también significa cruce de camino, que es esa idea también de cruce de identidades que ahora te comentaré. Y luego, por otro lado, significa cerco de brujería, que también es muy importante en el libro porque hay un elemento como de magia, de llevar, digamos, toda la presentación de la atmósfera a un entorno mágico, y al final todo esto se mezcla en un cóctel molotov, digamos, y el resultado, pues realmente yo lo que pretendía con este libro es presentar una serie de identidades, de saberes que han estado siempre en los márgenes y que yo quería que tuvieran esa centralidad. Es decir, en este libro no nos vamos a encontrar un centro normativo social, sino que son identidades que han estado marginadas en todos los sentidos. Fundamentalmente, yo diría que es una defensa de la identidad LGTBIQ+, o lo que se conoce como queer, pero claro, esa misma idea de lo queer, que significa también lo raro, con la idea de singularidad. Sara Torres hace una contracubierta maravillosa para el libro, y ella habla de la celebración de las flores raras de otro tiempo. Entonces yo creo que lo importante aquí es traer esa singularidad de todas estas identidades que han estado siempre en los márgenes y darles todo el protagonismo con la metáfora del circo. Es decir, son identidades que no permanecen, que nunca están en el mismo sitio, como el circo, van siendo nómadas, y que al final, lo dice uno de los poemas al principio, vendrán a vernos aunque no nos quieran. No recuerdo ahora mismo los versos concretamente, pero es cierto que son identidades que no están en el centro, pero que en este libro no solamente divierten, sino que vamos a intentar entenderlas y a darle ese espacio a esa voz, ¿no? Ser un poquito empáticos, ¿no? De hecho, yo cuando he leído el libro, he tenido la suerte de leerlo y tal, evidentemente claro, se habla de los márgenes, pero yo creo que se habla de cualquier persona que pueda estar en esa situación, ya no tanto, como bien dices, de LGTBI y demás, no, yo creo que en general ahí cualquier persona que lea el libro se puede sentir identificado, porque yo creo que en cualquiera de nosotros, en un momento de nuestra vida o incluso hoy en día, podemos encontrarnos en ese lugar. Claro, es que de hecho yo creo que la gran trampa que tenemos es que creamos un centro, pero realmente ¿quién pertenece a ese centro? Es decir, de hecho la primera cita, que es de Lemebel, dice: yo soy el monstruo que os habla. ¿Quién es el monstruo aquí? Quiero decir, al final creamos una serie de centros de normatividades, pero todo es una creación, en el fondo. Simplemente es respetar toda esa diversidad que hay. ¿Y quién es el monstruo? ¿Quién decide quién es el monstruo? Es como cuando hablamos de la normalidad, pero ¿qué es lo normal? Efectivamente. Por eso trata. Claro, lo que tú dices es que al final efectivamente hay una presencia muy clave de esta identidad queer en el sentido amplio, y por eso también lo queer en este libro se asocia absolutamente a la extranjería. La experiencia de la extranjería, de ser una persona extranjera en un lugar que no te recibe con agrado, digamos, ¿no? Por eso es verdad que también hay una serie de poemas que juegan con esa imagen, que luego si quieres entramos también en ellos, porque creo que tienen bastante fuerza en el libro, pero esos padres que llegan a un país extranjero y de repente no entienden el idioma, se ven solos, se ven tirados, y nadie muestra ningún tipo de empatía por ellos. Eso es la extranjería. Y la extranjería es esos padres que van a un lugar extranjero, pero también es una persona homosexual que está recibiendo un tipo de ataque porque no pertenece supuestamente a esa normatividad de género, ¿no? Entonces, al final yo creo que el libro invita a ponerse en el papel del otro. Esa es la clave. Y creo que ocurre, ¿no? Yo, claro, lo lees de una manera, lo intentas leer y sobre todo te sorprende, porque yo creo que te envuelve. Yo creo que es un libro, por lo menos no sé el resto de lectores cuando lo lean cómo lo tratarán, ¿no? Pero te metes en una atmósfera circense quizá, ¿no? Como claro, cuando te metes y cierran las cortinas y ya no estás, ya estás ahí dentro, en ese universo distinto, ¿no? En el que se plantea una serie de realidades, una serie de cuestiones que lógicamente hacen que tú ya pues te empatices, ¿no? Y de eso creo que es la virtud que tiene el libro desde el primer momento. Al principio te sorprende, te choca como un golpe diciendo ¿esto qué va? ¿Esto de qué va? Es verdad. Sí, y cierto. Una vez que ya vas leyendo los textos, por lo menos ya es cuestión de bueno, cada uno, ¿no? Pero a mí me ha pasado eso. Ya es como te va envolviendo, ¿no? Léenos algún texto, porque es verdad que hablamos de esto, pero nuestros oyentes, claro, dirán, ¿esto de qué va, no?
Pues, a ver, yo creo que, si te parece, voy a empezar con el primero, que es un pelín más largo, pero creo que nos va a dar las claves de cómo se contextualiza el libro, porque al final es lo que decíamos, ¿no? Creo que es importante ver que lo que estamos presentando es un circo que normalmente asociamos con la diversión, con algo transitorio. Vamos al circo, salimos del circo y se acabó. Nos hemos divertido o no, pero ya no hay más, ¿no? Y yo lo que pretendo con esto es, por un lado, entrar en el circo, como tú dices, cerrar la cortina, ser parte de esta fiesta del circo, pero que cuando salgamos de aquí hayamos visto que hay algo más que un mero entretenimiento. Que detrás de esas caretas y de esos colores, de esa diversión, pues hay también una vulnerabilidad, hay un dolor, hay un trauma, pero al mismo tiempo también hay una celebración, hay una gana de reír, de vivir. Y yo es lo que quisiera que el público lector tuviera con este circo, ¿no? Es un juego que yo también planteo desde el circo, pero hay muchas grietas en esta lona del circo. Y entonces hay que verla. Y claro, cada cual ya se va a acercar de la perspectiva que quiera, pero yo creo que quien entre en este circo tiene que estar también dispuesto o dispuesta a empatizar con estos personajes y a salir transformado de este viaje. Y si te parece, pues empiezo con este primer poema, que además dialogo con Chantal Maillard, porque también es muy importante en el libro la importancia de la escritura. O sea, la escritura como un espacio transformador, un espacio que nos permite revisar, nos permite crear, porque también es un espacio donde podemos imaginar situaciones alternativas. Para eso tenemos la escritura también, ¿no? Y la poesía creo que es el espacio mejor para hacer eso, porque podemos imaginar mundos utópicos, distintos, donde todo cambia, donde no, ¿sabes? No es esta imposición de una realidad que a veces puede ser bastante dura. Entonces, la escritura está también para eso, para transformar. Y yo creo que este primer poema es un homenaje también al poder transformador de la escritura y, por supuesto, a este circo que invito al público a seguir. Escribir, prender la luz de una carpa raída, creer que no hay herrumbre en los rugidos tras los barrotes, saber que no nos querrán aunque vengan a vernos. Escribir, trazar el cerco con sangre nómada que excede los renglones y contagia el futuro de espejismos en la carretera. Palpar las lindes de la noche, abrir camino aunque haya fuera más noche, lamer las letras de sal, lamer el sucio testamento que nos escribe, los ojos que osaron mirar. Escribir, rasgar la luna que pintan ellas, que pintamos nosotras, pintar nuestras paredes de algún color, de todos los colores, salir, salir, salir a gatas, seguir el rastro del arco iris que deshizo la lluvia, mirar atrás sin mástiles ni sogas, escuchar esos cantos y sus verdades, nombrar nuestro deseo, el banquete que siempre nos borró, otra nave dormida entre sargazos, otro nido de lechos y de musgo, besar las garras. Escribir, mirar atrás con ojos en la nuca, soñar un sol que bañe el pie en la sombra, lanzar la estrella, hacerla arder en nuestras manos, mirar atrás cuando nos plazca y no morir de amor. Dos cuerpos o más cuerpos, muchos cuerpos rodando como rocas pesadas por la abrupta ladera de la historia, saber que nadie nos volverá a empujar ladera arriba. Escribir, resistir la tormenta que dobla nuestras alas y ciega nuestros ojos si miramos atrás. Mirar atrás, no olvidar el ayer infestado de cuerpos invertidos que sangran y decoran sin ser beatificados, rociar sal, sal en las estatuas, batir las alas nuevas con el viento de antaño, dejar de huir, no tolerar más vuestra tolerancia, sentirnos deseadas sin ser vuestros fetiches, mirar al frente con los ojos torcidos, ver la luz. Escribir, mirar fijamente los ojos del horror, inventar una fuera dentro de vuestras jaulas, leer el porvenir con ropa de mujer y letras azarosas, insondables como el polvo en penumbra de alguna caravana. Venir al circo que llegó sin avisar, sin padres prácticos ni tirones de orejas, solo algodón de azúcar, palomitas y unos ojos redondos que prenden magia, al menos esta noche.
escribir, urdir la gran mentira, sobrevivir. Solo por este poema ya merece la pena el libro. Es verdad. Y sobre todo después de haberte escuchado. Claro, una cosa es cuando uno lee en casa en el silencio de la habitación, otra cosa es cuando ya lo escuchas, ¿no? La poesía es para no solo para leerla, sino para escucharla. Y yo creo que aquí hay muchos poemas para escucharlos, ¿no? Y este es uno de ellos. Vuelvo a repetirlo, no es por nada, pero este poema ya simplemente merece el libro. Y es verdad, y el merece premio. El premio, ¿no? Claro, y es verdad, porque dice tanto, sí, que luego se va desarrollando a lo largo del libro. Pero él, o sea, como introducción, como puerta de entrada al libro, yo creo que está bien elegido, lógicamente, y está bien puesto, cosa hecha, ¿no? Y transmite mucho, y habla de eso, de cómo hay que resistir, de cómo hay que intentar buscar esa libertad y sobre todo hay que intentar buscar la luz, que es lo que planteas aquí, ¿no? La luz, que al final es esa esperanza que nos queda, ¿no? Pero claro, aquí lo planteas como un universo imaginario posible, pero claro, ojalá pase. Claro, es que para mí era muy importante hacer digamos, una genealogía, trazarla e ir para atrás. De hecho, toda esta mirada de atrás, no mirar atrás, creo que es muy importante para cualquier colectivo en general mirar atrás y ver toda esa genealogía, porque muchas veces se pierden los referentes. Y de hecho el libro también va buscando, creo que es uno de los elementos más importantes también, porque parte de una voz singular que luego se convierte en una voz colectiva. Hay un somos continuado que de alguna manera también ya hacía en Los hilos de la infamia, que era un nosotras, ¿no? Para reflejar pues toda esa denuncia de voces de mujeres, ¿no? De esa violencia. Aquí pasa algo parecido. Hay una voz individual de ese niño adulto, como nos dice Sara Torres en su contracubierta, que lo que trata de hacer, digamos, nos dice es cargar poéticamente con todo el susto y la delicadeza de su genealogía, nos dice Sara Torres. Efectivamente, hay como una voz personal que trata de entender su identidad y de hacer las paces, de alguna manera, con su infancia o con su adolescencia, esas infancias tan solitarias, ¿no? De son niños, niñas que no tenían referentes, que se sentían raros, que no... Claro, es importante para poder superar determinados traumas, determinadas identidades, entenderlas, abrazarlas, hacer ese diálogo con la infancia. Y en este libro es muy clave ese elemento, pero al mismo tiempo, aparte de hacer digamos, ese ajuste de cuenta, era importante no olvidar el pasado y toda esa genealogía, todas esas voces que vienen de ahí. Entonces, en este poema lo hemos visto, ¿no? Hay un continuo mirar hacia atrás para ver pues toda esa invisibilización, violencia, asesinatos, simplemente por defender una determinada identidad, pero como digo, esto se aplica a cualquier minoría o a cualquier extranjería. Al final hay una persecución y un daño que se le hace a esa comunidad y que es irreparable. Pero yo lo que no quería era quedarme en el drama. Es decir, quería abrir la puerta, mirar atrás, porque creo que la memoria histórica no podemos perderla de la vista, pero quería moverlo hacia la celebración. Y este libro es una absoluta fiesta, un derroche de identidades diferentes, generando esa fiesta clandestina casi, pero que en el libro es la protagonista. Y claro, el público lector que entre aquí tiene que entrar participando de esta fiesta en la que es más que bienvenido y bienvenida, pero aceptando esta diversidad y jugando sin ningún tipo de cuestiones morales ni de crítica prejuiciosa. Entonces, claro, creo que el mensaje final es precisamente la fiesta, ¿no? Y la luz, lo que tú dices, ¿no? Al final es muy importante que salgamos también de esas dinámicas destructivas y construyamos algo realmente luminoso. Y claro, y esa búsqueda y ese ambiente y todo eso que encontramos en el libro, también he observado, claro, que el libro no tiene signos de puntuación. Quizá para mostrar también esa libertad, ¿no? Esa libertad que de hecho no nos coarte, ¿no? No nos coarte nada, ni siquiera un signo, ¿no? Ni siquiera un elemento de puntuación. Claro. Fíjate que el jurado del premio destacó precisamente la audacia formal. Ellos lo llamaban así, ¿no? Audacia formal. Y es verdad que a la hora de construir estas identidades tan fluidas y tan nómadas, pensé que si no lo acompañaba de una cuestión formal de lenguaje, tampoco tenía mucho sentido. Entonces, por un lado, la falta de puntuación es muy clave. Es verdad que no es que esté totalmente ausente, sí que hay una serie de comas y tal para facilitar determinadas partes de la lectura, pero es verdad que yo quería que tuviera esa fluidez, que no hubiera límites, ¿no? Para estas identidades. Y de hecho luego hay otro tipo de poemas que juegan, por ejemplo, pues hay uno que se llama Silencio, que va jugando con símbolos del teclado del ordenador, ¿no? Precisamente pues para darle también esa
esa dinámica de ruptura del lenguaje a través de signos de puntuación, ¿no? Que van rompiendo toda esa estructura. Pero al mismo tiempo, también con estas rupturas lo que trato es de crear alternativas para el lenguaje. Es decir, no es simplemente una ruptura como ruptura. Hay también otra serie de poemas en los que hay como una columna, es decir, los versos se van casi, justificando a los márgenes, ¿no? Se queda como una columna muy recta, pero de repente el lenguaje se rompe. Es decir, las palabras se rompen. Y es como una manera de decir, venga, es un lenguaje que trata de pertenecer a esta normatividad, pero se rompe. Y al romperse, en lugar de destruir el lenguaje como tal, va generando nuevas palabras, nuevas conexiones. Y eso era un poco el mensaje que yo quería hacer con este libro. Es un libro que, por un lado, desconstruye lo que tenemos para desfamiliarizar un poco toda esta idea de lo que es la norma, un lenguaje que se rompe, pero no se rompe, va creando alternativas. Y es continuo en el poemario, ¿no? De hecho, hay palabras que se parten por la mitad, como bien dice, o alguna letra que se queda suelta. Es como, claro, es un juego, porque yo decía, madre mía, se le habrá pasado muy bien este hombre haciendo este libro, porque es verdad que, claro, pero eso también está muy bien, muy pensado. Claro. Es decir, no hay nada al azar, me da la sensación, pese a ese sentimiento de libertad que transmite el libro, porque es verdad que es un libro que transmite muchísima libertad, muchísimo juego. Es algo distinto, que en eso quizá por eso a lo mejor lo han valorado tanto los miembros del jurado, ¿no? El hecho de que no hay pocos libros hoy en día con esta forma. Entonces, claro, esa novedad que se transmite, lógicamente, y luego encima está bien hecho. Es decir, construye una serie de imágenes que te llegan. Porque es verdad que luego nosotros podemos remitirnos, ¿no? a los textos vanguardistas, a los ismos, ¿no? Que lógicamente tanto han jugado con esto. A mí me recordaba mucho cuando, textos del creacionismo, del surrealismo y sobre todo del ultraísmo, en fin, de una serie de autores, ¿no? De vanguardia, pero se centraban en la forma. Mucho en la forma, ¿no? En los caligramas, ¿no? En ese tipo de cosas, que aquí, pese a esa forma que también tú la utilizas, sin embargo, lo que más transmite es el contenido. Entonces, claro, quizás sea la novedad que encontramos en este libro. Sí, absolutamente. Y yo creo que, lo importante es que se genera ese equilibrio, ¿no? Porque para mí es fundamental el contenido, evidentemente, pero claro, lo quería acompañar con esa forma que en el fondo tampoco es tan rupturista. Quiero decir, tiene sus momentos, el poemario tiene sus momentos juguetones con el lenguaje, pero es verdad que luego tiene muchos momentos que el ritmo está ahí, ¿no? Hay un ritmo en el sentido clásico casi, ¿no? De pensar muy bien el efecto, ¿no? De rítmico, porque para mí es verdad que la poesía tiene que tener ese ritmo, o por lo menos tal y como yo la siento, creo que tiene que tener un ritmo, ¿no? Porque si no sería pues una prosa que va cortando y la vas colocando en ese formato supuestamente de poesía, pero yo creo que el ritmo es muy importante, no podemos olvidarnos de él, ¿no? Entonces creo que es un poemario que parte de ese ritmo en el sentido casi clásico de él, pero luego se permite esa licencia, ese jugueteo, ¿no? Y por eso también lo que decía antes, que en el fondo también acompaña toda esta idea del circo, de lo burlesco, porque parte de ese dramón, es verdad que hay poemas muy fuertes, quiero decir, porque al final partimos de un drama muy fuerte que yo no quiero invisibilizar, ¿no? Pero al mismo tiempo la burla está continuamente ahí, la parodia, el jugar también con el público lector. De hecho hay un poema que coge Sara Torres, un trocito al final de la contracubierta, pero es un poema que habla de puzzles líquidos, ¿no? De esos límites, digamos, del puzzle, jugando con la identidad. Y los versos que ella coge dice: ¿dónde encajáis vosotros en nuestro puzzle? Que es como darle la vuelta a la tortilla, decir, venga, vale, fuera de la norma, ahora de repente entrad vosotros en este mundo invertido, juguetón y tal. ¿Dónde encajáis vosotros? Que se podría leer casi como una especie de revancha, de decir, venga, ahora vosotros aquí, en este mundo, ¿qué papel tenéis? Pero en el fondo es una clara invitación. Es como decir, venga, ¿cómo encajáis vosotros en nuestro puzzle donde no hay límites? Donde esos límites de coartar la identidad y tal no existen. A lo mejor simplemente es que entréis y vais a formar parte de este puzzle sin ningún problema. Pero digamos que es parte del juego. Ese jugueteo de decir, no estamos limitando a nadie, no es una revancha, no estamos dándole la vuelta para de repente generar otro tipo de violencia no inversa o algo así. No, es una invitación continua a jugar con todas estas identidades. Evidente es un punto de inflexión, ¿no? en tu creación, en tu poesía, ¿no? Ya vimos en el primer libro de poesía Anacronía, ¿no? Que partía del dolor,
¿no? Luego estaban Los hilos de la infamia, que claro, que ya aquí jugabas con la mitología, jugabas con, bueno, también había crítica, de hecho ya ahí es donde tú empiezas a mostrar esa crítica social, ¿no? Ese posicionamiento también. Pero claro, aquí esto es otra cosa, ¿no? Aquí en cierto modo, aquí ya te lanzas al vacío, ¿no? Te lanzas al compromiso y a intentar ya no solo mostrar esa manera, ¿no? Trágica que mucha gente o ese sentimiento trágico que la gente como puede sentir la gente, ¿no? Sino también muestras caminos, lugares hacia donde se puede transitar, ¿no? Esa luz, ¿no? O esa manera, ¿no? De decir, oye, mira, no, también se puede mirar hacia aquí, ¿no? Es como intentar, claro, no solo ser un poemario crítico, sino además constructivo, porque yo creo que es un poemario que construye puentes y caminos, ¿no? Y senderos, ¿no? ¿Crees que la poesía sirve para eso? ¿Tiene sentido? ¿O también puede haber otro tipo de poesía? No sé. Porque es verdad que hoy en día, por desgracia, digo por desgracia porque a mí sí me gusta esa manera crítica, ¿no? No va por ahí la línea principal de creación poética. Yo creo que la poesía es una caja desastre, ¿no? O sea, cabe todo. Es que yo creo que la poesía, por eso me fascina, porque realmente puede tener una intención estética simplemente, ¿no? También toda esa asociación con el amor, de repente la poesía parece que solamente puede hablar de amor o de la belleza de la naturaleza Pero claro, efectivamente, esa es una de las funciones de la poesía. Otra es una crítica social brutal. Otra es algo abyecto, es decir, lo feo. De repente también tiene su espacio en la poesía. Para mí, desde luego, lo tiene. Muchas veces, digamos que hay gente que de repente lee este tipo de poemas abyectos y dice, pero esto no es poesía, qué horror, ¿no? Pero es que a lo mejor esa manera de desestabilizar también es poesía, ¿no? Entonces yo creo que la poesía tiene todas estas funciones y al final... Bueno, para mí es todo esto, ¿no? Y de hecho hay un poema en el libro que se llama Caja Negra y yo entiendo que la poesía es eso también, la caja negra de la sociedad. Es decir, cabe todo, caben los traumas, el dolor, el amor, la luz, cabe todo. Entonces es como abrir esa caja negra y convertirla en una caja de Pandora que cuando la abrimos lo que hacemos con la poesía es templar esos vientos. Yo creo que la poesía, la literatura en general, pero la poesía en particular es que es un espacio que realmente nos permite construir, pero construir sin necesidad de dar soluciones, también el espacio de la duda, ¿no? Es decir, tiene una existencia aparte, tiene una belleza diferente, tiene una verdad distinta, que esa es la otra, ¿no? Que de repente también esa obsesión con encontrar la verdad en la poesía. Ves que la poesía tiene una verdad, pero es que es una verdad que no busca ni la certeza, ni el control, ni el poder. Esa es la belleza de la poesía, ¿no? Sí, si no, léete una novela, ¿no? Claro, efectivamente, pero lo que quiero decir con esto es que al final, aunque entra, digamos, por ejemplo, la crítica social, para mí es muy importante el posicionamiento ético y político. Yo creo que es que somos seres sociales y por tanto políticos, que yo creo que ahí también hay como una especie de, pues no sé, de tabú, ¿no? Parece que, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de ideología de género, ¿qué no es ideología? Quiero decir, al final es que el patriarcado no es ideológico, es decir, es que hay una base como muy biológica, digamos, pero luego esa base biológica siempre va a estar manipulada para determinados fines. Entonces, al final, toda esta manipulación o ideología, o como lo queramos llamar, al final es lo que tenemos en la realidad por los distintos puntos de vista, etcétera. Pero es que la poesía te permite, por un lado, posicionarte éticamente, según la perspectiva que tú quieras adoptar, pero luego es verdad que tiene una realidad propia. Entonces, para mí siempre es una denuncia social, pero siempre supeditada a la estética de lo que es la poesía para mí. Es decir, yo jamás voy a descuidar la parte formal porque creo que si no, no sería poesía. Podría ser un panfleto político, por supuesto, pero eso ya para mí no es poesía. Es decir, hay que cuidar la forma, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que tengo cada vez más, es verdad que mi voz se va haciendo siempre más colectiva, ¿no? Incluso ya Anacronía, que la mencionaba antes, que era la exploración de la pérdida de mi hermano en un accidente de moto, que al final era una voz muy lírica, casi muy autobiográfica, ¿no? Pero en el fondo siempre había ahí una construcción y esa voz siempre, digamos que viraba en una denuncia, por ejemplo, en el caso de la memoria histórica, ¿no? De nuestro país, pero por ejemplo en ese poemario había un viaje al Pacífico y yo denunciaba también el exterminio aborigen. Es decir, que siempre ha habido en mi poesía, en los cuentos, mis cuentos de Hijas de un sueño, también era recuperar la habla rural en las memorias de las mujeres, pero había una crítica muy
brutal, digamos, a todos esos efectos, ¿no?, de la guerra civil en las distintas figuras, y cómo al final también el elemento comunitario era muy importante. No era simplemente una voz de una mujer, sino que siempre había un entramado comunitario, un pueblo entero, ¿no? Al final mi poesía, mi escritura va siempre hacia lo colectivo, pero insisto, siempre con el elemento formal, bien cuidado, con la parte estética y bueno, como digo, ese posicionamiento ante la vida, que al final es que está ahí, ¿no? Pero también es verdad que luego la escritura te permite jugar. Es decir, no siempre tengo que ser Gerardo el que escribe. De hecho, me gusta mucho jugar con voces, ¿no? Y los propios poemarios no son una representación directa de Gerardo, para nada. Hay mucho juego, hay mucha ficción, hay mucho juego incluso de identidades que no soy yo. Que yo creo que eso es importante que entendamos también en la poesía, que la poesía no siempre es el reflejo de ese yo autor, ¿no? Hay algo más, hay mucho más en la poesía. De hecho, aquí en el escritorio se han sentado muchísimos autores, grandes autores, y claro, y ellos escriben una poesía confesional en la que lógicamente se desnudan, se muestran, que no digo que tú aquí no te desnudes, pero en cierto modo muestras perspectiva. ¿Para qué? Lógicamente, para que esa realidad se transmite de otra forma, ¿no? Claro, los lectores van a conocer a Gerardo si leen Ophos Circus u otros libros tuyos. Pues a lo mejor sí, lo que pasa es que no van a conocerte al 100%, van a ver cómo tú ves ese mundo, cómo tú opinas sobre ese mundo, pero claro, no te van a ver a ti tus interiores, como digo yo, ¿no? Van saliendo. Yo creo que al final todos sí, somos el resultado de nuestras experiencias, ¿no? Y al final es verdad que mucho de eso va cayendo ahí en la escritura. Pero es verdad que, bueno, esa vez esa intención necesaria de encontrar qué es lo que ha querido revelar de la vida del autor, bueno, puede ser parte del juego. Yo creo que también es gracioso, ¿no? Tratar de ver todo eso. Pero al final es muy limitador si te quedas ahí, ¿no? Hay muchísimo más detrás de todo esto. Sí, ¿no? Esa máscara, ¿no? Totalmente. Entonces, y es un juego, ¿no? Que también de hecho aparece aquí en este libro. ¿Por qué no nos lees algún texto más de Ophos Circus? Pues, a ver, se me ocurre un poema que me estoy dando cuenta que gusta mucho de este libro, así que creo que además porque me da mucho juego para hablar de esa idea de las identidades extranjeras, ¿no? Hablaba antes de esos padres, que viene de una anécdota que me ocurrió un poco casi agridulce, ¿no? Porque eran mis padres que venían yo estaba estudiando en Oxford, que de ahí también lo de la parte de Oxford Circus, ¿no? Estaba estudiando allí, haciendo el máster, y mi hermana estaba en Irlanda haciendo su Erasmus. Y como había una ceremonia de recepción en el máster y tal, que me ponía la toga, no sé cuánto, pues mis padres vinieron ilusionadísimos a verlo, ¿no? Claro, tenía que pasar por Londres. En Londres teníamos una amiga nuestra que fue la que se encargó de recogerlo. Claro, mis padres no tenían ni idea de inglés, evidentemente. Y allí en Londres, esta amiga nuestra le dio como la dirección donde tenían que bajarse en el autobús, y se suponía que estábamos allí para recogerlo. Pero no estábamos, claro. No había nadie. Yo estaba haciendo un curso, mi hermana se supone que tenía que ir, pero hubo ahí una confusión total, que se encontraron más solos que la una en Oxford bajándose del autobús. Y claro, esa sensación de no tener ni idea del idioma, claro, había muchísimos colegios allí, Oxford se organiza en colegios, yo estaba en uno de ellos, college, ¿no? Y claro, mi madre lo único que recordaba era college, pero ¿cuál es el college, no? Entonces, claro, estaba perdidísima allí la pobre con mi padre, y claro, a mí esa situación que luego se resolvió, no estuvieron demasiado tiempo solos, pero estuvieron un largo tiempo solos ahí los pobres, y al final pues ya mi hermana dio con la tecla, lo encontró, no sé qué, pero claro, eso que se quedó ahí como una especie de chascarrillo familiar, a mí en el fondo me tenía, creo, ha sido como una espina ahí que he tenido clavada siempre, y cada vez que lo recordaba me daba una pena, porque decía, ¿cómo ha podido ocurrir esto, no? Entonces, eso me dio lugar a un poema que voy a leer ahora, y que en el fondo se convierte ya no solamente en la experiencia de ellos, sino en la experiencia de cualquier extranjería, ¿no? Encontrarte, pues eso, en un lugar que no te acoge, ¿no? Si tú la capa, que es taza de té. Somos hijos del frío cuando llegamos a un país que no nos nombra. Solo suenan las fieras consonantes de un idioma plomizo, tintinean cristales afilados la lengua madre con sus letras de piel que ya no abrigan. En la ciudad donde los libros nunca duermen, no habrá lugar para vosotros que aprendisteis la vida sin renglones. Aquí tan solo hay frío, el papel arrugado que sostienes en tus dedos de escarcha. Aquí ladrillos rojos, paraguas que no os salvarán de esta lluvia, que suena diferente, que os moja silenciosa, os moja aquí, ahora, pues no ha venido nadie a recogeros.
solo ladrillos rojos, muchos ladrillos, mucha gente de piedra. Coli, coli, dices, con acento extranjero en la ciudad de infinitos colegios, tus palabras mojadas antes de salir de la boca. Otra vez la mirada del conductor, la misma mirada en otros ojos, mucho frío, bus stop, nadie os espera. En la ciudad donde las togas nunca duermen, no habrá lugar para vosotros que venís del jardín de las manzanas. Él guarda con su vida las maletas, dentro el jamón envasado al vacío, aquel olor a pueblo que viajó con vosotros. Tú entras en el pub, desecha ya la permanente, debes pedir, usar el idioma que nunca aprendiste, señalas a un señor con su taza de té, té, te vas directa al baño en busca de otra lluvia que suene como siempre. Afuera las maletas. En la ciudad donde las nubes nunca duermen, no habrá lugar para vosotros que venís del brasero y de la infancia. Somos hijos del frío, incluso bajo el sol. Aún busco los versos en mi maleta que os salven de esta lluvia y os devuelvan a casa. Precioso. La verdad es que es conmovedor, sobre todo después de haber entendido un poco el contexto, ¿no? De dónde viene el previo, ¿no? De cómo viene la creación. Conmueve, la verdad es que conmueve muchísimo, y por eso digo que son textos que pese a esa búsqueda, ¿no? de libertad, sin embargo, están ahí, ¿no? Y se transmiten y llegan perfectamente. ¿Cómo es el proceso creativo? Porque a mí siempre, es verdad que mis alumnos siempre preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe un libro, ¿no? Como si fuera sencillo, ¿no? Y claro, y un libro de poemas, en este caso, como el tuyo, no sé cómo lo abordaste, si lo abordaste desde la idea primero, si fueron surgiendo los textos y se fueron acumulando, no sé, como suele decirse, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No sé, danos unas pequeñas pautas, ¿no? Que por lo menos, claro. No sé. A ver, es complejo el proceso. Yo, en mi caso, que soy muy cuadriculado. Para la parte académica soy súper cuadriculado. Mis alumnos cuando llegan el primer día ya tienen el planning de cada día. Soy muy cuadriculado en general para todo, pero en la parte creativa intento alejarme de eso. Y normalmente, vamos, en todos los proyectos que he hecho hasta ahora me alejo bastante. Es verdad que en el fondo tengo una mente eso muy estructurada y a veces como que voy anotando, sobre todo mi manera de hacerlo es anotar muchas ideas continuamente, me van viniendo ideas y cuando tengo ya como la idea de un proyecto siempre los voy guardando, digamos, como tal. Pues a veces me viene un verso, a veces me viene una idea de algo y la apunto y todo eso lo voy apuntando sistemáticamente en el blog de notas del móvil. Ese es un poco el nivel. Pues claro, si me pilla en cualquier lado, automáticamente lo escribo en ese blog, ¿no? Y voy tomando notas. Entonces poco a poco se va montando de forma orgánica casi, porque normalmente como que un proyecto se va conformando y ya vas viendo una dirección que nunca tienes clara del todo, pero la tienes, ¿no? Y al final, en este libro fue un poco así. Empecé con la idea, yo tenía claro que quería pues jugar con todos estos márgenes, estos saberes de los márgenes, pero poco a poco pues fueron llegando como ideas y poco a poco fui descubriendo que el eje vertebrador iba a ser el circo. Entonces ya en el momento que lo vi claro, empecé como a tener claro un poco la estructura, pero luego todo eso va variando, ¿no? Y luego pues como que ya vas escribiendo los poemas y una vez que ya van tomando forma, tú vas como ubicándolos en esas distintas partes, que no es que tú digas, venga, esta primera parte que es extravaganza, o bueno, esa es la última, aquí voy a poner esto, no. Tú vas escribiendo los poemas sabiendo ya más o menos que vas a jugar con esa estructura. Y una vez que ya van cogiendo forma, pues lo vas colocando en un sitio, de repente luego lo cambias al otro y ya vas jugando un poco con esa parte, ¿no? Que es una parte también muy divertida, ¿no? Porque es como que ya vas viendo cierta forma, pero sabes que esa no es la forma definitiva. Y de hecho, pues incluso hay un poema que no era parte del proyecto, que de hecho venía de una especie de proyecto aborto, que no fue a ningún lado, y quedó ahí aislado, que es el poema de No Ser, y de repente vi que tenía una conexión absoluta con todo esto, y de todo lo que escribí para ese proyecto aborto, se quedó ahí, y este poema lo rescaté y acabó siendo parte del libro, ¿no? Entonces, creo que también es un proceso muy orgánico que es bonito, ¿no? Porque no es una cosa que esté ahí súper milimetrada desde el minuto uno, sino que va cogiendo forma y tú ya vas viendo a dónde va, ¿no? Y creo que esa parte
es bonita, ¿no? Como que la propia escritura te vaya llevando y que sea la que te guíe. Yo creo que eso le puede pasar también a gente que escribe a lo mejor novelas, ¿no? Que tiene una estructura y de repente hay un personaje que empieza a coger fuerza por lo que sea y te lleva por otro derrotero. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque la escritura también tiene esa magia de ir llevándote a ti, ¿no? Como escritor. Sí, como decía, ¿no? Que los personajes te vayan hablando, ¿no? Pues igual los textos al final te van llevando a una dirección u otra, ¿no? Y al final, bueno, ya montas el puzzle y sale un libro como este, ¿no? Además de tu, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues esa inquietud que tienes tú, ¿no? Eso que no paras de hacer cosas. Además de tu faceta como poeta, también está tu faceta que me resulta súper interesante como autor de teatro, ¿no? De hecho, tienes una obra, ¿no? Que es Bulanicos, ¿no? Y de hecho que se está representando, se ha representado, ¿no? Y no sé, me gustaría un poquito que nuestros oyentes conocieran también que no solo se escribe poesía, los poetas que parece que solo escriben poesía y ya está, ¿no? En tu caso es verdad que lleva distintas direcciones, ¿no? Totalmente. De hecho, claro, yo empecé escribiendo una colección de relatos. Es verdad que los relatos de por sí ya tenían bastante lirismo en la manera de narrar, ¿no? Aunque incluso recuperando las hablas rurales, para mí esa manera de expresarse de las mujeres de pueblo con sus palabras, sus chascarrillos, su propia sintaxis diferente, para mí eso es poesía también, ¿no? Porque tiene un ritmo, tiene una vitalidad que es un lenguaje que es diferente, ¿no? Y claro, además, algo que se está perdiendo, que yo quería rescatar, para mí eso era poético, ¿no? Pero es verdad que, bueno, como que luego la pulsión poética está ahí con la poesía, y en el caso del teatro yo creo que también precisamente hablaba antes de cómo mi escritura siempre se mueve hacia lo comunitario, ¿no? Hacia una voz colectiva. Y yo creo que a lo mejor hay algo de teatro en ese sentido, ¿no? Como que mis voces son siempre, me gusta meterme en cada cabeza, ¿no? Y generar como distintas voces. Y eso yo creo que es lo que vio el público lector con el primer libro, con Hijas de un sueño. Uno de los relatos me dijo, es que es muy teatral. Es un relato de 3 hermanas que están esperando, digamos, en el hecho de muerte de la madre, con el tema de los cuidados. Y todo el mundo me decía, es que es muy teatral, esos personajes tienen vida, tienes que... Y claro, empecé con esa especie de reto, decir, uy, pues a lo mejor es verdad que podría darle una dimensión teatral a esto. Y claro, empecé a escribir un texto teatral basado en ese relato. Claro, el complejo de impostor, te puedes imaginar, ¿no? De repente era como, uy, ¿qué hago yo escribiendo este texto teatral? Y me costó muchísimo, de hecho, porque no era tan fácil, no era simplemente transcribir un poco ese relato y hacerlo una obra de teatro, ¿no? Tenía una serie de estructuras, de elementos, que empecé a jugar con eso y me di cuenta de la complejidad que tenía y llegó un momento que acabé como con una tela de araña y no sabía salir muy bien. Pero bueno, fue un reto, lo fui montando y al final acabó publicado por el Patronato Federico García Lorca en una colección de teatro que se abrió con este libro, que fue un honor absoluto. O sea, que abrí la colección con Bulanicos, que además es una palabra muy granadina. Me he dado cuenta que también en Jaén se utiliza, pero es como el diente de león, ¿no? Ese bulanico en el aire, ¿no? Que tiene mucho significado, bueno, pues que se ha utilizado mucho. De hecho, Carlos Cano lo utiliza en la Cena de las Monjas para hablar de cuando la monja tiene bulanicos en la cabeza, quiere decir que tiene mucha fantasía, ¿no? Entonces, claro, me pareció absolutamente clave para la idea de esta ruralidad y monté ese texto teatral. Y claro, luego un director de teatro de Jaén, que se llama Tete Cobo, pues se lo llevó a un taller de teatro de la Universidad Popular pues con actrices amateur como tal. Me propuso que si podía utilizarlo como simplemente para jugar un poco con el texto, y cuando quise acordar estaban montando la obra entera, claro. Tenía mismo el cartel y todo, claro. Claro, todo. Y me invitaron y me acuerdo que la primera impresión era como, yo qué sé, ¿qué me voy a encontrar aquí? No sé, no sabía, ¿no? Y fui y me quedé fascinado, porque las actrices además se lo llevaron absolutamente a su terreno y con una credibilidad y una sutileza también en la manera en que lo montó Tete Cobo, ¿no? Porque es verdad que es un texto muy rural. Y claro, yo el miedo que tenía es que se llevara a escena con esa especie de costumbrismo, ¿no? Que puedes esperar a lo mejor de un texto de este tipo, y para mí nada más lejos, quiero decir. Y hubo un momento que hablé con Tete, no sé si él pilló, pero es verdad que él tampoco va en esa línea, con lo cual el resultado fue una cosa muy onírica, ¿no? De esas 3 hermanas cuidando de su madre. Y las actrices estuvieron espectaculares. Y claro, esto estamos hablando ya de hace varios años que empezaron con el proyecto, y las actrices se lo han llevado a tal terreno que lo siguen todavía representando. Y de hecho el fin de semana pasado estuve en Segura de la Sierra porque lo representaron allí, y la verdad es que conmueve, la gente acaba absolutamente fascinada con la manera en que se ha proyectado en el escenario. Entonces, bueno, algo con lo que yo no contaba, que fue casi un rebote, decir, venga, pues vale, voy a hacer un texto teatral.
Pues puedo decirte que ya estoy con un borrador de segundo texto teatral. Quiero decir, algo que parecía ahí un jueguecito. Es verdad que lo tengo que dejar que repose porque además ahora ha venido este premio que tampoco esperaba y creo que ahora es el momento de este libro de poemas. Pero ciertamente tengo ahí un borrador de otro proyecto teatral y bueno, creo que se trata de dejar que la creatividad fluya y si sientes que tienes que hacer algo, creo que hay que hacerlo. Y da igual que tenga la forma de un libro de poemas o de una obra de teatro, ¿no? Hemos presentado este libro ya, ¿no? El libro Of For Circus en Granada, ¿verdad? Sí. Bueno, luego también cuando fue la concesión del premio, ¿no? Allí en Marbella fue. En Marbella, efectivamente. Y se presenta también aquí en Córdoba de la mano de Pablo García Casado, nada menos. Nada menos, o sea que en fin, que te buscan muy buenos compañeros de viaje, ¿eh? La verdad es que es una buena manera de que la gente conozca, ¿no? Conozca este libro. Me imagino que vendrán más presentaciones, que vendrán más momentos, que en fin. Y lógicamente al estar publicado en Visor, nuestros oyentes pueden comprar el libro en cualquier sitio. Sí, espero que no haya problemas de distribución. De distribución, si hay problemas con Visor, vamos, sí, mejor no apaga y vámonos. ¿no? Apaga y vámonos. Así que nada, espero que disfruten como nosotros estamos disfrutando. ¿Por qué no nos lee un último texto de este magnífico libro? Pues mira, si te parece, como son cortitos, voy a leer dos. Y así ya... uno con esa referencia a la caja negra que hacía antes, que yo creo que puede también ayudar a... Ese poema me gusta mucho. Sí, pues es cortito, pero creo que dice también mucho de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Caja negra. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos. Pero algún día hallará alguien la caja negra y magullada y seremos todos los amantes que entraron en ti. Entonces apilaremos saberes de tantos años haciendo el amor a escondidas. La caja, el cuarto oscuro, el avión de colores que volaba tan alto. Nadie almacenará la información en un lugar seguro. Nadie recordará la caja, el residuo biológico de tantos cuerpos negros tan convenientemente reciclados. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos, pero algún día habrá un ciclón a plena luz, un saturnal de vientos y de gritos de arcilla. Y si os parece, para terminar, es un poema que puede resultar a primera vista un poco agridulce, porque comentaba antes lo importante que también es en este libro hacer las paces con ese niño, ¿no? Ese niño rarito, ¿no? Y es un poema en el que dialogo con dos grandes figuras poéticas, como son Idea Vilariño y Yolanda Castaño, nada menos, ¿no? Ellas dos lo que hacían en sus poemas respectivos, que invito a que leáis, Idea Vilariño lo que hacía era, pues bueno, tratar de exorcizar una relación que no pudo ser, ¿no? Y bueno, es desgarrador ese poema, creo que seguramente nos suene a todos y a todas, ¿no? Ese ya no, ¿no? Y por otro lado, Yolanda Castaño dialogaba con ella para, digamos, hacer un diálogo con esa hija que nunca tendrá, ¿no? También reivindicando un poco su papel, ¿no? Pues como escritora, ¿no? Pero en el fondo con esa niña que nunca tendrá, que también es muy agridulce, ¿no? Pero creo que es una manera también de hacer esas paces, ¿no? En mi caso, yo lo que hago es dialogar con ese niño, esa infancia que no tenía referentes, que estaba sola, digamos, y tratando de entenderse a sí mismo, ¿no? Y de construirse. Y lo hago desde ese ser adulto, ¿no? Que se está dirigiendo a él. Y bueno, como digo, puede resultar un poco agridulce, pero en el fondo creo que también es una manera de cerrar, ¿no? La historia, porque en el fondo ese niño es este adulto, ¿no? Y es una manera de dialogar. Y por eso el título del poema es No, entre paréntesis, ser, ¿no? Con ese juego doble, ¿no? Lo que no pudo ser, pero lo que también es, a través de la escritura. Nunca estaré contigo cuando escondas tu herida persiguiendo una historia de princesas. No te protegeré de los insultos, ni besaré tu rostro, ni templaré tus suspiros. Nunca estaré a tu lado cuando me necesites. No cazaremos juntos 1000 luciérnagas, ni atraparemos su luz en botes de cristal. No te podré decir, no tengas miedo, todo irá bien algún día. No sabrás que yo sé que no sabremos cómo, por qué. No viviremos a la vez, no serás más que tú para siempre.
Y tú nunca sabrás quién soy, cómo sería amarme, no me verás besar al príncipe de tus sueños, ni anhelar el abrazo que no te di nunca. No saldrás del ayer, no me verás feliz. Pues con este magnífico poema despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Gerardo, por haberte acercado aquí al escritorio. Es un gusto. No sabes la ilusión que tenía de que estuvieras aquí y lo contento que estoy de que haya sido posible. Yo también tenía muchísimas ganas, y lo sabes, que tenía ganas de tener este momento de intimidad. La verdad es que tenéis un espacio absolutamente fascinante y yo me he sentido como en casa, creo que se ha notado en la entrevista. Yo creo que sí. He estado comodísimo, pero sobre todo creo que ya nos lo debíamos, así que muy encantado de haber estado muchos aquí. años ya. Ya tocaba, así que muchísimas gracias de verdad por la invitación y por el espacio. Y nada, y a nuestros oyentes que no dejen de perder de vista a Gerardo Rodríguez Salas, a su Oxford Circus y a su poesía. Y como siempre digo, sean felices.